Visión a la verdad, visión a la verdad. Un programa donde las voces de los protagonistas, los expertos y la ciudadanía se encuentran para analizar lo que realmente ocurre en nuestra sociedad. Visión a la verdad. Aquí no hay preguntas sin respuesta, ni temas intocables. Ponemos la lupa sobre la realidad de Manabí, el Ecuador y el mundo, con entrevistas que revelan, cuestionan y aclaran. Información con profundidad, entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6 minutos, iniciamos nuestra jornada de Visión a la Verdad. Hoy 3 voces, un solo objetivo: explicar sin rodeos qué es lo que vamos a votar los manavitas este 16 de noviembre del 2025. Importante destacar que tenemos un análisis, un panel de diálogo más completo sobre el referéndum y la consulta popular con las siguientes voces: el doctor Víctor Arias Aroca, experto constitucionalista; el abogado Tito Livio Mendoza, abogado y también analista político; y Netsky Bello Sabando, quien es ingeniero y también analista político. Un diálogo no solamente crítico y ciudadano, sino también técnico sobre los cambios que podrían redefinir la estructura de nuestro país. Manabí entra en la discusión nacional y nosotros desde Visión a la Verdad, en compañía de Roberto Reyes, vamos a aclarar y también vamos a solicitar argumentos fuertes sobre esta lectura estratégica del momento político en el cual nos estamos desenvolviendo todos los ecuatorianos. Un gusto saludarles, queridos panelistas. Soy Tanya Zambrano, desde los estudios de Radiovisión, en compañía del licenciado Roberto Reyes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Roberto. Sí, buenos días, Tangi, a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta mañana, al doctor Víctor Arias Aroca, un experto constitucionalista y un luchador por las causas de la ciudad, la provincia y el país; al abogado Tito Livio Mendoza, también abogado y analista político muy reconocido en la provincia y en el país; y al ingeniero Netsky Bello Sabando, que es analista político también y muy versado en esto de la política, en esto que hoy nos concentra a todos los ecuatorianos, porque a veces muchos ecuatorianos van a las urnas y no saben qué votar, simplemente reciben su papeleta y votan por lo que les indican los amigos o alguien en particular. Entonces hay que ir bien preparados a las urnas este 16 de noviembre y votar con un solo ideal: buscar mejores días para nuestro país. Iniciamos este panel haciendo una pregunta. ¿Es importante instalar una nueva asamblea constituyente para los ecuatorianos? ¿Sería importante iniciar el diálogo? Dejo la pregunta abierta para quien quiera tomar la iniciativa. Un gran abrazo a Tito Livio, al ingeniero Netsky y a ustedes, estimados periodistas. Gracias por esta oportunidad. Sí, creo que es un momento histórico que vive la República. Normalmente esto no ocurre cuando se constituyen los estados. Los estados se constituyen para siempre y elaboran una carta que debería ser para la perenidad. Sin embargo, cuando se agotan, cuando técnicamente la redacción, el texto y el desarrollo del modelo constitucional está agotado, es necesario replantearlo. Por eso viene esta convocatoria que se ha producido para que sea el pueblo que se pronuncie por la posibilidad de cambiar la Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Es decir, que cuando el Estado constituido se ha agotado, entra en vigor el Estado constituyente. Es a lo que nos hemos abocado. Y asimismo, preguntarles, todo este proceso, todo esto que lleva nosotros, o que nos vamos a trasladar el 16 de noviembre, hay muchísimas personas que van a votar con sentimentalismo por la necesidad del momento, que no están claros en sus decisiones, que no entienden estas 4 preguntas, de las que una es de consulta popular y las 3 son de referéndum. ¿Cuál es la lectura política que ustedes pueden brindar? Y aquí directamente le doy la bienvenida a Netsky Bello. No, sí, un saludo a quienes me acompañan hoy en el panel, al doctor Tito, a don Víctor Arias, ustedes ahí en Radiovisión, y a todos quienes nos ven y escuchan a través de este medio prestigioso. Como usted lo acaba de decir, hay preguntas de referéndum que son de ser aprobadas en el sí, son de inmediata
aprobación. Y en cambio, si nosotros en la cuarta pregunta, que es de consulta, si vamos a una constituyente, habría que, ese es el primer paso para poder dar paso a una nueva Carta Magna que debería después, posteriormente, elegir los nuevos constituyentes y después, posteriormente, la aprobación de dicha Carta Magna escrita por ellos. ¿Por qué es necesario una nueva constituyente hoy en día en el país? El país está estancado en el desarrollo. Vemos como países vecinos como Colombia, como Perú, se desarrollan y nos preguntamos por qué ellos sí y por qué nosotros no, por qué hay tanta inversión extranjera, principalmente en Perú. Es porque las leyes les garantizan la inversión extranjera, la inversión privada, que puedan invertir en esos países sin tener perjuicios. No así en el Ecuador, que tenemos una constitución garantista, centralista, y es por eso que se ahuyentó la inversión privada desde el 2008, y vemos que transnacionales que estaban en Guayaquil y Quito ahora tienen la sede en Lima. Entonces el mensaje está muy claro. Tenemos una economía totalmente dolarizada, que es estable. Vemos cómo la banca internacional no puede venir al Ecuador a traer recursos frescos porque tiene limitaciones, impedimentos que protegen a la banca privada aquí en el Ecuador con tasas de interés altas que no le conviene al país, que de beneficio sería que tengamos bancos internacionales que vengan a poner recursos frescos con tasas de intereses bajas en beneficio de todo el país. Y por otro lado tenemos las leyes que principalmente en el artículo 77 son garantistas para los PPL, para los delincuentes, y no así para la sociedad civil. Ese es el grave problema. En el país hay dos graves problemas, que es primero la inseguridad y segundo la falta de trabajo. Si no cambiamos estos temas importantes en la Constitución, no vamos a poder salir adelante. Para el abogado Tito Livio Mendoza, 17 años luego han pasado de la consulta del 2008 en Montecristi, convocada por un expresidente, y que hoy también la convoca el actual presidente, Daniel Noboa, y con lo expuesto y dicho por el doctor Víctor Arias, por igual manera el ingeniero Nesky, Bello Sabando. ¿Es oportuna la pregunta, o es oportuno justamente este referendo y la consulta popular en estos días, abogado Tito Livio Mendoza? Sí, muy buenos días, saludos al panel, a mi colega y amigo Víctor Arias y a Nesky, gran amigo también. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión. Y haciendo una comparación, los Estados Unidos de Norteamérica se firmó su constitución el 17 de septiembre de 1787 y entró en vigor creo que el 4 de marzo de 1789. Es decir, cuando Ecuador ni siquiera existía, cuando no éramos ni república, todavía estábamos bajo el yugo español. Y cuando nace la constitución de Riobamba, la primera del Ecuador, hasta la presente fecha, han pasado 20 constituciones y es muy posible que vayamos a la 21ª, es decir, 21 constituciones. Y la pregunta es por qué Estados Unidos, en más de 200 años, llegando casi a 250 años, solo tiene una constitución y nosotros ya vamos a llegar a la número 21. Y yo creo que la razón es muy sencilla. Son dos palabras que están en la Constitución y creo que han estado en todas, pero que jamás se aplican, que se llama seguridad jurídica. Y para que el pueblo entienda, la seguridad jurídica que te da claridad y precisión en las normas, accesibilidad a las mismas, estabilidad, es decir, que las leyes tienen que estar vigentes por un buen tiempo, como el caso de la Constitución de los Estados Unidos, que haya consistencia en su aplicación, es decir, que no haya fallos que unos jueces lo hagan de una manera y el otro diferente, haya uniformidad en la disposición. Y para que lo entiendan, cuando hay seguridad jurídica, poniendo como ejemplo el fútbol,
Seguridad jurídica es cuando jugamos con el VAR, con el árbitro, como con los jugadores cumpliendo todas las reglas del caso. Es decir, existen normas que se aplican. En cambio, y por eso que tenemos ya 20 constituciones y posiblemente la 21, aquí al no haber seguridad jurídica, jugamos como juegan o jugábamos nosotros cuando éramos muchachos y que siguen jugando los muchachos de ahora. En la calle no hay árbitro, el que pone las reglas es el más fuerte, el dueño de la pelota o el dueño de la cancha, ¿no? Entonces, así el país, con esta constitución y con la que venga, vamos a seguir en los mismos sistemas, y es muy posible que después que venga la 21ª, después de 5, 10, 15 años tengamos la 22ª. Y cuando no haya seguridad jurídica, sucede un sinnúmero de factores negativos que hace que un Estado o un país no progrese. Existe la incertidumbre, la desconfianza, aumentan los conflictos, se fomenta la delincuencia, hay desconfianza de parte de la ciudadanía del sistema judicial, y eso lo estamos viviendo ahora. Y si no hay una constitución que realmente sea clara y precisa, que no sea lírica, sino que sea práctica, en donde se practique la seguridad jurídica que está inmersa en la Constitución, pero que debe aplicarse en las leyes de rango inferior. Esa es mi apreciación. Por lo tanto, yo creo de que si se llega a una nueva Constitución, los primeros obligados son los partidos y movimientos políticos, no a poner futbolistas, ni bailarinas, ni estrella de cine, o influencers, sino realmente juristas capacitados y profesionales de otra rama que contribuyan a tener una constitución estable, no al servicio de una ideología política, sino al servicio de la estabilidad de una nación. Ese es mi criterio, querido amigo. Perfecto, abogado Tito Livio Mendoza. Y con lo expuesto por usted, pregunto al doctor Víctor Arias Aroca, porque ha dicho dos palabras que tienen que siempre prevalecer a lo largo de las 20 constituciones que tiene el Ecuador o que ha tenido, y que posiblemente vayamos a la 21, de que es seguridad jurídica. Hay normas que no se aplican. Diríamos entonces la seguridad jurídica es letra muerta en nuestro país, mi querido estimado doctor Víctor Arias Aroca. A ver, se nos... eso parece la... Doctor. Sí, hay... Adelante, doctor Víctor Arias. Escuchamos. Muchas gracias. ¿Hay algún grado de dificultad con el audio de Tito Livio? Incluso con el suyo también, por favor, revisen. Bueno, sí, tiene razón el presidente del Colegio de Abogados. La inseguridad jurídica anula a los países, los va acorralando, porque cuando hay normas fijas, determinantes, permanentes, constantes, serias, objetivas y positivas, la sociedad se desarrolla de manera normal. Recordemos que el sistema legal no es otra cosa que la superestructura, el riel sobre el que camina el ferrocarril del progreso. Y cuando estas líneas están torcidas, el ferrocarril se va al abismo y todo se destruye, se acaba. Entonces, efectivamente, también ha agregado Tito que hay este cuestionamiento público muy importante en relación con personajes cuya impreparación es lo más notable y que llegan al escenario en donde se fabrica la ley, que es el Parlamento, por culpa precisamente de partidos irresponsables que en lugar de promocionar gente que tenga la formación de vida, la capacidad técnica efectiva para desarrollar esta tipología de acción pública,
no han aprovechado eso y tampoco han aprovechado esa oportunidad de poner gente de calidad, de la misma manera que han desaprovechado los fondos que el Estado les daba para preparar y capacitar a la gente y los han francamente dilapidado. Y por eso es que hay un cansancio en la población frente a este asunto. Pero la inestabilidad política ha sido constante desde 1830 en el Ecuador. Por eso es que se han repetido la necesidad de aprobar la Constitución en estos 2 siglos, un poco casi cada 2 décadas. Pero esa es la naturaleza de una nación que creció en medio de un conflicto en el que ni siquiera ella existía. Pues es recién, después de 1735, a la llegada de la misión geodésica francesa, que se empieza a hablar de las tierras del Ecuador. Y en 1830 no sabían los constituyentes de Riobamba exactamente cuál era el nombre que debía ponérsele. Entonces prácticamente se aventuró con el de República del Ecuador, porque el Ecuador era esta línea imaginaria que pasaba por nuestro territorio. En medio de aquello surge la República y claro, connotados ecuatorianos como Montalvo siempre han querido darle un poco de mejoramiento a la vida política del Ecuador, pero la vida pública depende exactamente de la Constitución y del sistema de leyes que todos estamos rogando que se mejore. Ya no queda más remedio, ya lamentablemente la Constitución se agotó y es necesaria su renovación, no solo necesaria, urgente. Y para el ingeniero Oneski Bello Sabando, también recopilando lo expresado por el doctor Tito Livio Mendoza, decía de quiénes deben de ir justamente si hay la elaboración de una nueva constitución, a quienes debemos elegir, y decía y nombraba algunos, ¿no? Personajes de televisión con poca preparación para la política. En este aspecto, ingeniero, ¿será que falta escuela de formación política en nuestro país? ¿O cómo hacer para que gente capacitada y que de mucho conocimiento vayan justamente a crear o elaborar una nueva constitución en nuestro país? Sí, mire, el tema de la Corte Constitucional, en donde el gobierno ha hecho llegar algunos victorios y no han sido aprobados, en el tema del financiamiento de los partidos políticos, llegó de 2 formas, llegaron 2 solicitudes. La primera es quitar el fondo partidario y la segunda era quitar también el tema de los fondos de promoción electoral. ¿Cuál pasó? Solamente pasó la Corte Constitucional al fondo de promoción, de fondo permanente, ¿verdad? Que es el que está la pregunta B. Entonces, justamente lo que usted acaba de decir, han mal utilizado los fondos, los movimientos y partidos políticos no lo han utilizado para fortalecer sus estructuras, para dar capacitaciones, formar líderes, y esa es la consecuencia de que tenemos nosotros hoy en día una asamblea con poco que desear a nivel de asambleístas. Vemos gente, como decía el doctor Tolivio, que han venido utilizando futbolistas, bailarines, cantantes, menores de edad, entonces, o sea, muchachos muy jóvenes que no tienen una preparación para cuando lo ideal sería que en una asamblea, y más en una asamblea constituyente, vayan personas probas que tengan, primero, como dice el doctor Tito Livio, vamos a redactar o se van a redactar es la Constitución de la República, entonces debería ir gente con criterio de todas las profesiones habidas y por haber. Asimismo, el gobierno presentó en su momento 2 temas. Primero, en el tema de la pregunta C, la reducción del número de asambleístas, y la segunda pregunta que le hace a la Corte Constitucional, la restricción a la calidad de los asambleístas, la cual no pasó, ¿no? Entonces, ¿qué se solicitaba ahí en ese entonces? Era que sean mayores de 35 años, que tengan títulos profesionales, que tengan por lo menos 10 años de ejercicio profesional y que si no tienen títulos profesionales vengan de los gremios de transporte, gremios de choferes, temas de los trabajadores, del sector de los campesinos, pero que realmente vengan a trabajar por el bien del país, con propuestas que beneficien al gremio, que beneficien al país entero, y no lo que hemos venido viendo nosotros a lo largo de estos años, principalmente desde que se eliminó el Congreso Nacional y se crea la Asamblea Nacional por el tema de la nueva Constitución del 2008, que, vuelvo repito, ha dado mucho que desear, y esperemos que ahora
en los nuevos candidatos que tengamos nosotros a la constituyente, esperemos que los partidos y movimientos políticos nos pongan gente proba, gente de altura, gente con capacidad y que realmente vaya a hacer el trabajo que todos los ecuatorianos queremos, que si se va a reformar la constitución, si se va a cambiar, que sea en beneficio del pueblo y no en beneficio de un movimiento partido político, que eso es lo que dice el doctor Tito Livio, que está pasando. Recordemos que qué pasó con la constitución del 2008. Es una constitución que muchos constituyentes de esa época dicen que hubieron puntos que no fueron tratados en su momento, que no saben por qué están en la constitución, y justamente es porque vinieron a última hora a redactarla, a terminar de redactarla, y es una constitución que es copy-pegue de lo que pasa en Venezuela, lo que pasaba en Bolivia, porque era esa la tendencia que había en esos años en la región, una tendencia de izquierda, una tendencia chavista. El Chávez está en su mejor momento, garantista, centralista. Hoy día vemos lo que pasa en Venezuela, vemos lo que pasaba en Bolivia, vemos a un Brasil que se separa prácticamente de la izquierda, está trabajando con los empresarios y apoyando a los empresarios, el presidente Lula, y Ecuador no debe aislarse el tema. Ecuador necesita nuevas leyes, reformar la Constitución justamente para dar seguridad jurídica, como dice el doctor Tito Livio Mendoza, y también por el tema, de la delincuencia, erradicarla en el país. La única forma es cambiar con leyes fuertes. Tenemos problemas que vienen del exterior, como son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando del combustible hacia fronteras, que la única forma de erradicarlo es justamente cambiando las leyes con leyes fuertes aquí. Una de las preguntas y que ha traído mucha cola y muchos comentarios, unos que sí, otros que no, y ya vamos a decidir el día domingo en las urnas y en los recintos electorales. Pero aquí hay algo que anotar, y los tres panelistas de lujo que hoy tenemos aquí en Radiovisión viven en nuestra provincia. ¿Y por qué les digo? Porque creo y considero quien no ha vivido en Manta no puede hablar de lo que fue muy positivo la base de la FOL que estuvo acá en la ciudad de Manta. Si bien es cierto que no solamente para los grandes empresarios, sino más que bien para los microempresarios, para los pescadores artesanales, porque es de dominio público cuántos pescadores han dejado su oficio ancestralmente por la inseguridad que hay en alta mar, los robos a los motores fuera de borda, de las lanchas por quienes ya incluso son de dominio popular y que en el mismo territorio los pescadores han dicho aquí en Radiovisión de que no solamente en alta mar son presionados, sino también dentro de su jurisdicción. En este aspecto, ¿cuál es el criterio, cuál es el pensamiento, el análisis de cada uno de ustedes sobre las bases extranjeras en el país y concretamente cuando funcionó acá en la ciudad de Manta? Así que la pregunta para cada uno de los tres. ¿Quién empieza? Doctor Livio Mendoza. Gracias. Yo creo que de mi óptica, las bases militares no van a resolver los conflictos internos que tiene el país. Me refiero sobre todo a seguridad, a la seguridad ciudadana, al auge de la delincuencia, a los grupos organizados a nivel internacional que también han hecho una de sus sedes en nuestro país. Porque definitivamente el problema no es las bases, tener más ayuda, sino cambiar las reglas de juego. Yo creo que las leyes se hacen de acuerdo a las necesidades de los estados. Cuando vinieron la Revolución Francesa, que sale la igualdad del pueblo ante la ley y todos somos iguales, es porque en esa época el Estado era totalmente dominante y abusivo sobre el pueblo, ¿no? Cosa que ya cambió. Ya en este momento, bien o mal, tenemos la igualdad ante la ley, aunque hay sus excepciones que no se respetan,
pero ya en otras palabras, el Estado ya no es el enemigo del pueblo como lo era en Francia en esa época y en Europa, que la realeza era la clase dominante. Ahora es al revés. El Estado es la víctima. El Estado es la víctima y la clase dominante es el crimen organizado, porque tenemos una estructura jurídica en que el Estado tiene muchas limitaciones, mientras que las asociaciones estas delictivas no las tienen. Le pongo, por ejemplo, el gobierno para adquirir armamento, municiones, vehículos, etcétera, etcétera, tiene que hacer un trámite, mientras que los grupos organizados que son internacionales, con una simple llamada, dice, mándeme, qué sé yo, 500 fusiles y en 2 días ya lo tienen. Y al tercer día ya están con esa herramienta utilizándola para causar estragos en la sociedad en que se vive. Consecuentemente, yo creo que más que en las bases militares, ¿no? Vemos el caso de Colombia, de que no ha sido la base que tiene Estados Unidos, no ha sido el resultado que se esperaba. Yo creo que más bien hay que cambiar la estructura de las leyes en el país. No obstante, y esa es la gran dificultad también, que tenemos tratados internacionales firmados en donde se garantiza los derechos humanos, en lo que se incluye a los victimarios, ¿no? Entonces, consecuentemente, hay que ver una constitución. Doctor, Sí. en este aspecto, pero a ver, sobre las bases militares, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, para ya combatir también el crimen transnacional, porque mira lo que dijo el presidente actual de Colombia, ¿no? Que ya es un país donde ya se transporta justamente acá la droga y que está por encima de Colombia, por Perú, entonces necesitamos justamente dejar de ser este país que ya de acá sale la droga. Sí, a eso que me refiero yo, este es un trabajo conjunto, global, de los países de donde se produce la droga, de donde se la transporta y donde se la consume. Porque somos ruta del narcotráfico. Nosotros somos de ruta del narcotráfico, exacto, pero se produce en otro lado y se consume en otros países. Entonces es un trabajo global de todos los países involucrados. Si no hay un trabajo global en donde se puede incluir las bases militares, pero de todos los actores que están inmersos en la lucha contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, etcétera, etcétera. Pero si cada quien va por su lado, pero en ese contexto no va a haber resultados positivos. Pero en ese contexto, doctor, nos golpea a nosotros, a los que recibimos justamente acá, porque el problema es acá neurálgico en el país. Exactamente. Exactamente como usted dice, compañero y doctor, respetando su criterio, obviamente como jurista siempre está en el tema de lo que son las leyes, y verdad lo que dice él, deberían ser leyes más fuertes que los que hemos venido hablando, pero como usted lo dice, el problema del narcotráfico es un tema internacional que lamentablemente pasa por el Ecuador como tránsito, pero que se ha estancado aquí, se ha quedado aquí con el microtráfico aquí en el país, se ha sentado también la minería ilegal y los combustibles, el contrabando, porque es algo con lo que utilizan ellos para producir la droga. Entonces, si hay la colaboración internacional, no solamente los Estados Unidos, sino ahí Francia también ya habló que pudiese estar colaborando, pero ya nosotros aquí en Manabí, la ciudad de Manta tuvo la FOL en Manta, los beneficios que tuvieron. En primer lugar, el beneficio es el lugar donde se asentaron, que fue el aeropuerto, esa pista, costó algo más de $70 millones, es una de las mejores pistas de Latinoamérica, tiene entrada y salida por mar, los beneficios, las ayudas sociales que hicieron ellos en las escuelas, los barcos tipo
vitales que llegaron a brindar servicios. Ellos, el desarrollo inmobiliario de Manta empieza justamente en esa fecha, a raíz que se asientan los norteamericanos. Se hizo atractivo económicamente Manta y vemos el desarrollo que a Manta no lo para nadie en este tema, ¿no? Y por otro lado, la gente hay que explicarle bien, porque hablan de perder la soberanía y en ningún momento vamos a perder soberanía con una base militar, porque justamente ellos llegarían a ese lugar, pero fuera de las bases. Ellos no pueden salir como militares, sino que si salen saldrán como civiles, tendrán que respetar los tratados internacionales y dentro de los tratados internacionales y convenios internacionales están el respeto a las leyes del país en el cual se vayan a sentar. Miren, se habla que se pierde la soberanía. Haber perdido la soberanía es haber permitido el ingreso por frontera de los países vecinos a ciudadanos sin récord policial, pues señores. Eso es haber perdido soberanía sin un récord policial. Que ellos ingresan al Ecuador, han ingresado al Ecuador y muchos de ellos lamentablemente han venido a delinquir y se han quedado justamente para hacer este tipo de actos en los que nos tiene sumergidos en la delincuencia. Entonces, no hablemos de pérdida de soberanía, no engañemos al pueblo y básicamente es eso, o sea, una base militar es en base a un acuerdo internacional, de tratados internacionales y lo hay en todas las partes del mundo. Como dice el doctor, hay que ver qué beneficios vienen esos tratados, qué le conviene al Ecuador y qué le conviene al país que viene, justamente. Si viene a controlar droga, ¿qué le va a beneficiar? Ir en las costas para el control de las embarcaciones. ¿Qué le va a convenir al Ecuador? La seguridad que vamos a tener en las costas para nuestros pescadores, principalmente nuestros pescadores artesanos y también la pesca industrial que están lamentablemente siendo afectados constantemente con asaltos, con robos, inclusive con crímenes de nuestros pescadores que salen a trabajar y no se sabe si regresan vivos o si regresan con la pesca o si les van a robar sus motores. Esos señores se tienen que acabar ¿con qué? Con leyes fuertes. Y si vamos a tener una colaboración internacional, pues hay que ver bajo qué condiciones y nunca hay que cerrar las puertas a esa colaboración. Usted decía, ingeniero, la seguridad a los pescadores. Y mire, yo considero y creo, y es de dominio público, que falta mayor tecnología, mayor implementación. Acá, por ejemplo, se pierde una embarcación pesquera, están naufragando a la deriva en alta mar. ¿Cuántos días demora la capitanía del puerto? Porque necesita de mayor tecnología, de mayor implementación. Y con ello, con una base podríamos tener mayor cercanía para encontrar a nuestros pescadores cuando van a la deriva. ¿Es así o no, doctor Víctor Arias Aroca? Todo apoyo externo es parte de una doctrina que nació en los años 80 con el presidente Roldós, que se llama internacionalismo. En otras áreas menos conflictivas que esta, el Estado mantiene relaciones vigorosas con naciones mayormente desarrolladas, especialmente del primer mundo, Francia, España, Estados Unidos. Y en el ámbito educativo hay un incremento en el número de becarios, así como en la preparación de posgrado de médicos, etcétera. También relaciones internacionales han permitido el mejoramiento de los sistemas médicos, los sistemas aduaneros, los sistemas de producción de libros, los sistemas culturales. Eso no se puede cerrar y eso la nueva Constitución tiene que dejarlo perfectamente delineado para que, como advirtió Tito Livio, no se produzcan abusos. Sin embargo, primero están las relaciones con los demás estados. Incluso la actual Constitución le da una preeminencia extrema a los convenios internacionales. Hay tratadistas que incluso creen que supera, que desborda la frontera de la Constitución. El bloque internacional permite también asomarse a los ojos del mundo y exponer el comercio libre de la producción ecuatoriana, que es el eje de la economía del Ecuador después del petróleo. El petróleo pronto se terminará, pero volverá a ser la agroindustria, la productividad, la producción, especialmente pesquera, que ha cobrado tanto auge, a ser ese medio de comunicación
por lo cual el Ecuador ha entrado en un nivel de respeto en muchas potencias internacionales. Así que a eso no hay que, por prejuicio, cerrarle las puertas. La nueva Constitución tendrá que hacer constar estas determinantes especialísimas para que todo apoyo internacional contribuya al desarrollo y al mejoramiento de la vida del ecuatoriano. Doctor, doctor Víctor, ya que habla de la Constitución, justamente la Constitución es para todos, ¿no? Es para todos quienes habitamos en este lindo Ecuador, pero hay gente que realmente no puede darse, diríamos así, un buen vivir por las situaciones que se está viviendo en el país. Escuchamos al doctor Víctor Arias. Bueno, el Estado ecuatoriano dio un gran paso cuando la sociedad... Sí, ¿me están oyendo? Sí, le estamos escuchando. Se dio un gran paso, un paso extraordinario, cuando se cambió el diseño del sistema de Estado. Hay que recordar que la Constitución anterior decía que el Ecuador es un Estado de derecho, es decir, era el Estado liberal. El actual es el Estado constitucional de derechos. Esa letra S significa muchísimo. Y es el camino que los constituyentes tienen que encontrar para no regresarse. Al contrario, hay que incrementar el poder del constitucionalismo para que las leyes se imbriquen a la Constitución y marchen armoniosamente. Como hubo desarmonía, vino el desastre en las diversas áreas de la economía que usted me dice. Y por eso la pobreza se ha mantenido, si bien no ha crecido, hay que irla liberando. Lamentablemente, después de aprobada la Constitución actual, volvimos al viejo esquema de la legislatura y esos legisladores que no brillaban por su erudición elaboraron leyes que se han contrapuesto al sistema constitucional de manera brutal. Y por eso no se ve el cambio, no se sintió y se agotó el Estado. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la educación? La ley de educación que fue modificada por el congresillo y posteriormente por el Congreso normal, por la Asamblea, se convirtió en un dogal para los padres de familia que querían que sus hijos se educaran y resulta que interpusieron un examen que era tenebroso y hay estudiantes que han esperado 4 y 5 años para poder ingresar a la universidad, cuando el libro de ingreso está vigente desde 1918, desde la proclama de Córdoba. Se diseccionó el sistema de salud del Ecuador. Esto es terrible. Cuando los médicos dirigían los hospitales, de acuerdo con la ley, luego cambió porque modificaron la ley, se perdía a lo mejor una jeringuilla y un paquete de algodón. Pero después que llegaron particulares que no eran médicos a la gerencia hospitalaria, se desató el caos y el desastre. Y ahora, en este dos tema... ejemplos muy breves que puedo presentar. Perfecto, doctor. ¿Y qué es el buen vivir para la Constitución actual? ¿Cómo la aplican en el ejercicio legal si realmente no solamente es vivir el buen vivir es abrazarse, es de ser felices y todo? Cuando hay mucha delincuencia, cuando lo que sucede acá en nuestra provincia y nuestro país realmente últimamente estamos con delincuentes sueltos, con delincuentes que hacen de la suya, que hay extorsiones, que hay las famosas o vacunaciones, como se dice, el secuestro express, de que el microempresario o el pequeño empresario no puede salir adelante porque enseguida le caen los extorsionadores. Abogado Tito Livio Mendoza, entonces, ¿se aplica bien en esta Constitución la palabra que es el buen vivir? Bueno, yo tengo un criterio de entre broma y serio, y más serio que broma. La Constitución que tenemos en este momento, lírica, que si usted la analiza es maravillosa, parece una princesa de un cuento de hadas, como Blancanieves,
¿no? Cuando te habla del buen vivir, cómo vivir los ecuatorianos, los derechos a la salud, las personas, los grupos de atención prioritaria. Pero ya en la práctica, esta muñeca linda, o esta princesa maravillosa, ya en la práctica se convierte más o menos como el Chucky, el muñeco diabólico, porque, y no por culpa de la Constitución, sino por la realidad como vive el país, pues. Usted, mi querido amigo, dijo en este momento la delincuencia. Si usted se pone a ver en este momento, en el Ecuador, existen dos tributos. Uno que lo cobra el Servicio de Rentas Internas y otro que le llaman vacuna, que lo cobra los grupos organizados, estos grupos delictivos. Usted ve, por ejemplo, darle otro caso palpable, la atención a los grupos vulnerables. Vaya usted a una dependencia bancaria y vea la fila que tienen que hacer los mayores adultos con las embarazadas, los discapacitados, en donde principalmente cuando cobran sus haberes tienen que hacer una cola inmensa porque no hay la atención prioritaria que la Constitución proclama. Entonces, uno tiene que tener una Constitución acorde a la realidad que vive el país para ponerla en práctica. El lirismo no funciona, funciona en lo práctico. Y esperemos que si el caso que llegue una nueva Constitución, los asambleístas, el primer término tiene que ser para que sea una Constitución seria, responsable y que se lleve a la práctica, que garantice derechos y también obligaciones, ¿no? Que le ponga también a los organismos del Estado, porque en la parte orgánica es un convenio que tenemos los que vamos porque en última, en última instancia quien va a definir si se aprueba o no la Constitución es el pueblo, ¿no? Y el pueblo dirá, ¿sabe qué? Al presidente de la República, señor, usted puede hacer esto, pero lo de acá no lo puede hacer. Entonces le pone los límites de lo que puede hacer con lo que no puede ser a todas las instituciones del Estado. Entonces esperemos que esto del buen vivir que usted lo ha tocado sea una realidad, porque creo que no es un beneficio, es una obligación del Estado darnos el derecho a todos los habitantes a vivir de manera en paz, con buena educación, con buena salud, con una justicia que garantice los derechos de la persona y, como comencé al principio, que se resume en dos palabritas, con una verdadera seguridad jurídica. Y ya para ir finalizando, justamente, realmente ha sido muy enriquecedor este panel para escucharlo a cada uno de ustedes. Un ejercicio para realizarlo con ustedes dentro de lo que será la peleta electoral que nos van a entregar en el momento que vayamos a cada uno de nuestros recintos electorales. Para preguntarle, por ejemplo, al doctor Tito Livio Mendoza, de acuerdo a lo que está en la papeleta, dice dentro de la casillero A, usted me responde sí o no y por qué. Actualmente la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases militares, fuerzas armadas o seguridad extranjera. Y la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo a la pregunta de mi estimado abogado Tito Livio Mendoza? Yo estoy de acuerdo, aunque tengo que hacer una aclaración que la pregunta clave aquí es la consulta sobre la nueva Constitución. Pero estoy de acuerdo en eso. Sí. ¿Usted? Por cuanto considero de que tenemos que tener cooperación
y colaboración mutua en todos los países en donde que está involucrado, creo que es a nivel mundial, el crimen organizado. Hay que combatirlo. Para usted, doctor Víctor Arias Aroca. Sí, la pregunta fundamental, porque tiene que ver primero con la voluntad soberana del ciudadano y segundo con el nuevo Estado que queremos refundar, es la pregunta que viene en la consulta popular, la pregunta única. ¿Desea usted que se convoque a una asamblea constituyente para modificar la constitución actual? Sí, claro, esa es una proclama ciudadana, pero también se ha debatido a niveles académicos como una necesidad urgente, porque lamentablemente las contradicciones en que entró la niña bonita que refiere Tito, la han anulado, la han acorralado, la han ensaguonado, y es muy difícil salir de allí sin crear un nuevo tratado constitucional, desmitificando algunas novelerías, como el Consejo de Participación Ciudadana, que solo le ha dado desgracias y malos momentos al Ecuador, y volviendo al esquema científico desde la Revolución Francesa, que es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, con el que se sostienen todos los estados del mundo. Si logramos eso, vamos a hacer entrar al Ecuador en la modernidad constitucional, en la modernidad estatal y en la modernidad de la sociedad que queremos perfeccionar y que alcance la felicidad. Ese es el que le llaman buen vivir. Dentro de la papeleta Casillero B, la pregunta es, ¿están ustedes, para decir, abarcar a los dos, están de acuerdo ustedes con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Claro que sí. El que quiere ser candidato, que se presente con sus recursos. No tiene para qué utilizar los recursos del otro, más allá que no sabemos cómo va a ser su conducta, no sabemos si está o no realmente preparado para una función. En el caso específico del Parlamento, que es de una labor determinada, para lo que hay que tener al menos nociones elementales de hermenéutica, de casuística, de axiología, de lo que tiene que ver con la construcción de la ley. Con mayor razón en esta altísima responsabilidad de elegir legisladores constituyentes. Así que sí, hay que entrar en ese ámbito y hay que entrar con paso firme. Abogado, la misma pregunta. A ver, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Le escuchamos. Hay que leer el anexo en esa pregunta, porque lo que se va a eliminar no es el dinero que le van a dar a los partidos y movimientos políticos para financiar sus campañas políticas. Lo que se va a eliminar, y que estoy de acuerdo, es el dinero que da el Estado para capacitar a los partidos y movimientos políticos, pues, por cuanto desde mi óptica estoy de acuerdo, porque jamás los partidos y movimientos políticos han capacitado a nadie. Por eso es la calidad de funcionarios que tenemos en todos los gobiernos. Y finalmente, y otra en el casillero C, está la pregunta: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios, ¿no? 10 asambleístas nacionales y asambleístas elegidos por cada provincia, uno, ¿no? Y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional? Doctor Víctor Arias. Cualquier reducción del tamaño de la legislatura que no opera, que no funciona, y que solamente le ha creado caos al Ecuador, es bueno y es necesario. No podemos continuar con cerca de 200, 150, 131 asambleístas si a la hora de la hora los resultados no operan y no funcionan.
Así que esto es una reforma de base, es una reforma que el pueblo ecuatoriano lo ha estado pidiendo desde hace muchos años. Sin embargo, hay que ir por la idea que originalmente dijo Tito Livio, que es buscar la calidad del legislador. No queremos cantidad, se trata de calidad, de gente que sepa representar. En el pasado hubo legisladores de lujo, especialmente en Manabí. Manabí era ejemplo, desde Tito Nilton, Medardo Mora, así legisladores de altísima calidad. Así que tenemos que volver por ese camino. Ojalá se logre hacerlo. Abogado Tito Livio. Bueno, aquí discrepo con Víctor, porque como él lo ha dicho, no influye la cantidad, sino la calidad, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de llevar la calidad a la asamblea? Los partidos políticos, pues, ¿no? De ellos depende que pongan a una persona preparada en vez de una persona que puede tener muchos votos, pero que no está capacitado para el puesto. Y le digo por qué no. Porque en la asamblea tiene que estar representada toda la población del Ecuador. Aquí en Manabí, concretamente, de 8, bajaríamos, sí, de 8 que tenemos a 4, 2 por el norte y 2 por el sur. Los manavitas nos hemos quejado siempre, no yo, porque yo vivo en Puerto Viejo y ustedes viven en Manta, pero los cantones pequeños hablan de lo que pasa en el Ecuador, el bicentralismo, y el bicentralismo en Manabí es Puerto Viejo y Manta, y hay esos motivos, ¿no? Como pasa en el bicentralismo del Ecuador, que es Guayaquil y Quito. Yo creo que lo que debe reformarse es la redistribución de los asambleístas, porque con este bicentralismo jamás tendrá un representante en cantones como Jaramijó, como Puerto López, como Santa Ana, como Junín, como Bolívar, por la escasa población que tienen. Yo creo que deben hacerse distritos en donde estos cantones, pobres en votación y pobres en economía, también deban tener sus representantes, porque con este sistema que tenemos, estos cantones no tienen representatividad alguna. Usted decía, abogado, de que son los partidos políticos en designar a quienes van a ir a la Liga Electoral. Pero allí me viene una interrogante. Es verdad, los partidos políticos, pero quienes elegimos finalmente es el pueblo común y corriente. ¿Será que hay que instruirlos más? ¿Será que tratar de llegar a el pueblo, el conglomerado mayoritario, para que justamente elijamos a los que tenemos que elegir? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un mal de muchos años atrás, de la época de José María Velasco Ibarra, que es el populismo. La ideología de los partidos políticos se acabaron. Ahora tenemos populistas aquí, más que de izquierda, que se tildan uno, y más que de derecha, que se tildan los otros, son populismo, son populistas, ¿no? Ve el caso de los Estados Unidos, 2 partidos políticos, demócratas y republicanos, ¿no? Y pare de contar. En cambio acá el populista ofrece de todo. Ve como antes en el Ecuador solamente eran 2 partidos, que el conservador y el liberal, y vino después el socialismo. Después, con la época de Velasco, después de Velasco Ibarra vino García Moreno, Guevara Moreno, vino Asa Bucarán, vino a Agdalá Bucarán, vino Lucio Gutiérrez, vino Rafael Correa, todo de corte populista, inclusive nuestro presidente actual. Y se lo digo con hechos. El presidente actual legítimamente ejerciendo sus funciones democráticas, por voluntad del pueblo ecuatoriano, eso hay que aclararlo, el pueblo que lo eligió. Pero él nace él era una figura sin partido político. Él prestó un partido político para llegar a ser presidente. Y así ha ocurrido. En otras palabras, tenemos figuras populistas que sin partido
y partidos sin figura. Desde ahí comienza nuestra democracia a fallar y el pueblo se confunde al votar, porque no se vota por ideología, esto es por sistema de gobierno, sino por persona. Vea usted, aquí hablamos, ¿de quién hablamos? Hablamos del anticorreísmo, entonces estamos nombrando a una persona. Cuando una persona está más que una ideología o de una estructura que tiene que hacerse, y el pueblo cree que eso es lo más importante, desde mi punto de vista, respetando las opiniones de todos los ciudadanos y de todos los electores, yo creo que vamos bien. Vamos mal, perdón. Aquí hay que votar es por sistema de gobierno, planificación, no por el que te viene a ofrecer un bono, el que te viene a ofrecer que te va a bajar la gasolina, que te va a quitar los impuestos o cualquier otra situación que más que realidad es populismo. Doctor Víctor Arias, con lo justamente que ha manifestado el abogado Tito Livio Mendoza, entonces enraigado en nuestro país el populismo, ¿cómo cambiar esa mentalidad del populismo en el Ecuador, doctor? El doctor Mendoza dice que tiene una contradicción conmigo y yo digo que no. Yo le digo que no, que estamos de acuerdo, que buscamos calidad legislativa. El legislativo es el alma de la República, en todas acciones de éxito y de desarrollo. Y el éxito del Ecuador será una legislatura con calidad. Qué pena, Manabí ha tenido numerosa representación parlamentaria, creo que hasta de 9, alguna vez tuvo 12. Sin embargo, la gente en la calle no sabe ni los nombres de nuestros representantes, porque algunos ni hablan, viven desaparecidos. Así que modificar el número de legisladores puede optimizar el sistema legislativo. Yo estoy de acuerdo con que esa reducción es segurísimo, 100% al seguro, sinónimo de calidad. Así que vamos adelante con la modificación estatal. Es lo que usted me plantea. Si ya la República está en este camino, ya es indetenible porque estamos a 70 horas de una elección, hay que comprender que la República no puede retroceder. Y eso no es populismo, de ninguna manera. Que el presidente no haya tenido partido y después lo tuvo, tampoco es populismo. Al contrario, es una forma de ir adecuando el Estado, el sistema de Estado, a la naturaleza social del momento, que es, ciertamente, exige medidas extremas. Así es. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Por eso el presidente ha llegado a tomar medidas extremas. Sin embargo, creo que el pueblo ecuatoriano respaldará esta tesis modificatoria, para lo cual se ha tomado esta iniciativa extraordinaria de consultar al pueblo ecuatoriano para que sea el pueblo el que lo decida y esperemos que Dios los bendiga para que sea lo mejor. Queremos agradecerle a nuestros panelistas. El ingeniero Onesky se desconectó lamentablemente, alguna falla dentro de la conexión, pero es agradecerle porque tenemos más entrevistas en nuestro noticiario como Amaneció Manabí, pero nos han dado muchas luces, abogado Tito Livio Mendoza, doctor Víctor Arias Aroca, así que muy agradecido y les dejamos en la parte final. Bueno, muchas gracias a Tito. De mi parte, perdón, Víctor. Ha sido un gusto, un honor compartir con dos amigos que de casi de toda la vida, a quienes considero respeto. Hemos tenido un poco de no llegar a un consenso, pero en definitiva es el pueblo que tiene que votar y esperemos de que el resultado sea en beneficio del país, que todos lo queremos. Yo creo que si en algo coincidimos es el bienestar del país, ¿no? De una o de otra manera. Esperemos que así sea. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Gracias a Tito por esta saludable este debate extraordinario y gracias a la radio por la oportunidad. Muy bien, perfecto. Agradecemos. Vamos a la pausa porque retornamos con más entrevistas aquí en Cómo Amaneció Manabí. En Radiovisión Manabí, inicio del espacio publicitario. Radiovisión Manabí, 58 años contando la historia de una ciudad que no se detiene. Manta, 103 años de visión y progreso.
Evolucionamos contigo. Evolucionamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos contigo en cualquier parte. Síguenos activamente en nuestras redes sociales. Visión 650 AM. Bienvenidos a Frigo Dexfer, el corazón innovador de Grupo Dexfer, donde la excelencia en el procesamiento y comercialización de productos congelados es nuestra promesa y compromiso. Nuestra moderna sala de procesos está equipada con la última tecnología para garantizar valor agregado en cada producto, desde el sellado al vacío hasta el empacado con termoformadoras lineales. La eficiencia y seguridad son pilares del Frigo Dexfer, con bandas transportadoras de clasificación automática y sistemas de detención de metales. Aseguramos la más alta calidad en cada paso. El empaque y almacenamiento se llevan a cabo en nuestras cámaras de mantenimiento a menos de 20 grados Celsius, monitoreadas constantemente para preservar la integridad de nuestros productos. Nuestro equipo técnico, operado 24/7, sigue y analiza meticulosamente cada etapa de producción, desde la recepción de la materia prima hasta su procesamiento en fresco y congelación. Mantenemos la cadena de frío impecable, con cámaras que albergan hasta 160 toneladas métricas y túneles de congelación capaces de procesar 96 toneladas por día. Frigo Dexfer, de Grupo Dexfer, comprometidos con la calidad, la seguridad y el sabor que el mundo merece. De nuestras manos a su mesa, garantizando siempre lo mejor del mar. Manta lo es todo. Manta es puerto, es lucha, es identidad. Radiovisión Manabí, la voz que le habla al alma de esta ciudad. No nacimos en cualquier parte. Nacimos frente al mar y por eso hablamos con orgullo y corazón manabita. Estamos en las redes sociales. Encuéntranos como Radiovisión Manabí. Radiovisión Manabí. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de